Ahí está. Bueno, chicas, vamos a dar comienzo a la reunión, ¿sí? Bueno, bueno. Bueno, chicas, acá hay varias que tienen el micrófono abierto. Ahí. Sí, lo podemos. ¿Quién? Beba, tenés el micrófono abierto. Adriana, creo que también. Sí, porque así van a poder escuchar bien la palabra, ¿no? Lo que vamos a compartir. Bueno, ustedes cualquier cosa me hacen señas si no escuchan bien. Hoy yo traje como una enseñanza, ¿no? Que es gratuitamente, pero ¿a qué precio? Haciendo la introducción a este tema, sabemos que por creer en Jesús, solamente por creer en Él y por recibirlo, recibimos el perdón, la gracia de Dios, y es gratuitamente para nosotros porque no es que tuvimos que hacer algo para que Él nos perdone. Pero ¿a qué precio? Para nosotros es gratuito, pero para Jesús no lo fue. Así que vamos a entrar un poco en este tema, pero antes quería explicarles que Jesús tuvo que hacer el sacrificio de morir en la cruz por nosotros. Y este sacrificio en la Biblia, por primera vez, Dios nos enseña, ¿no? A través de la Biblia, y por primera vez lo podemos ver en Génesis, en el primer sacrificio que se encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos ver claramente cuál fue el origen de los sacrificios y ofrendas. ¿Y por qué? Adán y Eva rompieron el pacto con Dios al pecar. Esto lo vimos el jueves pasado, ¿no? Lo que pasó con Adán y Eva y por qué hoy en el mundo estamos como estamos. Al pecar Adán y Eva quedaron fuera de la casa de Dios, pero Dios tenía un plan, rescatarnos y hacernos volver a su casa. En el tiempo de Adán y Eva se debía hacer ofrenda para demostrar el arrepentimiento y la gratitud de Dios. Pues el primer sacrificio que vemos en la Biblia fue el de Caín y Abel. Caín ofrendó de su cosecha, pero no agradó al Señor, porque no ofreció de lo mejor. En cambio, Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Cuando Dios crea la humanidad, crea a Adán, crea a Eva, ellos tienen, ¿no?, estos dos primeros hijos, Caín y Abel, y ellos sabían que estaban separados de Dios, que ese Edén que Dios había creado con toda esa perfección se había caído por la desobediencia, ¿no?, de Adán y Eva. Entonces, esa comunión que Dios tenía con Adán y Eva, ¿no?, que era el cielo tocando la tierra prácticamente en ese momento, se separa cuando Adán y Eva pecaron. Sus hijos sabían que debían hacer un sacrificio y ofrecerle a Dios lo mejor para que Dios volviera a acercarse a ellos. En este sacrificio ellos podían como pedir perdón a Dios y de alguna manera acercarse. Hoy Dios espera lo mismo de nosotros. En esta historia de Caín y Abel, Caín ofrenda, ¿no? No lo mejor, sino dijo, bueno, él le tocaba, digamos, cosechaba fruta, verdura, todo eso. Entonces él agarró de lo que le pareció y dijo, bueno, le voy a ofrendar esto a Dios. En cambio, Abel ofreció lo mejor de su rebaño. ¿Qué nos enseña Dios con esta porción? Que Él espera lo mismo de nosotros. Él hoy no espera que nosotros ofrendemos a Él algo así, ¿no? Ni siquiera cuando se habla en la iglesia del diezmo y todo eso. No, Dios quiere algo totalmente diferente de nosotros. Quiere un corazón totalmente entregado a Él.
Y eso representa qué es lo que le vamos a dar. O un corazón que esté ahí tibio, ¿no? Como lo que ofrendó Caín, algo así nomás. O un corazón totalmente abierto a Él. Porque dependiendo de cómo tengamos nuestro corazón dispuesto para Él, Él va a poder hacer algo con nosotros. Y lo vamos a ir entendiendo a través de que les vaya desarrollando el tema. Hoy Dios espera que ofrendemos lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros es un corazón sincero para Él. Un corazón tal cual está hoy. No podemos, si estamos alejados de Dios, si nunca escuchamos de su palabra, ir, ¿no? Y decir, ay, cuánto te amo, Dios, ay, vengo con un corazón, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. Solamente Dios lo sabe. Pero así sea ese poquito que querramos darle a Él, cuando dejamos que Él entre en nuestras vidas, Él va a hacer la obra en nosotros. Entrando en la escritura, les voy a leer esto que les conté de la ofrenda, ¿no? En Génesis 4, 3, 5. Recuerden que Adán y Eva habían tenido estos hijos y dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se decidió cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Esto quiere decir, a modo de pregunta, esto quiere decir que si no voy arrepentido con un corazón sincero, ¿Dios no me escucha? Es una pregunta que quise hacerla para que todos la tengamos en la cabeza y para que vayamos entendiendo cómo Dios se maneja con nosotros y cómo nosotros nos vamos a manejar con Dios. Vuelvo a repetir la pregunta. Esto quiere decir que si no voy arrepentido con un corazón sincero a Dios, ¿Dios no me escucha? Y voy a ser totalmente sincera, porque mi idea no es por ahí endulzar los oídos para llevarlos a los pies de Cristo. De hecho, yo voy a presentar a Cristo, no puedo llevar a nadie a los pies de Él. Pero sí, en mí está el poder explicarles con todo lo que a mí me hizo crecer para llegar a los pies de Cristo. Y la verdad es que si nosotros no vamos con un corazón sincero a Dios, Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero no porque Dios sea un Dios que no nos quiera ayudar, sino que su requisito es que nosotros vayamos humillados, que vayamos con un corazón que quiera saber de Él. Él necesita eso de nosotros. Entonces Él así sí va a poder hacer la obra en nosotros. Pero no nos confundamos a esta pregunta. Dios no espera que de una nosotros al recibirlo debemos ir a la iglesia, leer la Biblia, conectarme y orar todo el día. Esto va a suceder conforme vayamos conociendo a Jesús. Y nadie te puede obligar, ni siquiera Jesús obligaba a las personas. Cuando volvemos a su casa, ¿no? Cuando decidimos poner la mirada en Dios, si estamos apartados. Tanto las personas que... No sé quién está con el micrófono abierto, que se escucha ruido. De agua. Ah, ¿sabes silenciar el micrófono, Emi? Ahí está, ahí está. Ahí lo volviste a conectar. Recién lo... No te preocupes. No te preocupes. No está conectado. Recién lo habías desconectado. Toca la pantalla, vas a ver el micrófono y lo tocas. Tranquila, tranquila. Recién lo habías hecho. Toca la pantalla del celular y no te sale el dibujo de
del telefonito, el micrófono. Ahí está Emi. No toques más nada, ahí está. Bueno, cuando volvemos a su casa, cuando nos volvemos a Jesús, Él sabe de nuestra condición, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que queremos de Él en nuestras vidas, ¿no? Que lo queremos a Él en nuestras vidas, pero también sabe que sin su ayuda no podríamos acercarnos de esta manera, en la que empezamos a hacer lo que la palabra nos dice, ¿no? Que tenemos que congregarnos, que tenemos que leer su palabra, pero todo esto no lo vamos a poder hacer de un día para el otro, porque no venimos haciéndolo. Pero en realidad, ¿qué ser humano uno que le pregunte vos querés a Cristo o creés en Jesús no te va a decir que sí? Y que quiere de Él y de su sanidad. Todos queremos. Pero es necesario que lo conozcamos, porque si no lo conocemos, se hace difícil, ¿no? Esta entrega a Él. Por eso es que Él no te obliga. Él va paso a paso con nosotros. Primero debemos querer de corazón recibirlo. Segundo, una vez que lo recibimos, Él puede actuar en nuestras vidas. Y como tal podemos abrir con total sinceridad nuestro corazón y pedirle que nos ayude en nuestra fe, en nuestra incredulidad. Porque nos cuesta creer, no nos es fácil creer. Cuando comenzamos, por lo menos a mí, no me era fácil decir qué fe que tengo, ay, creo que lo va a hacer. Quería saber de Él, quería recibirlo, quería que Él entrara a mi vida, pero mi fe era muy chiquita. Pero en la Biblia, en Marcos 9:24, hay un pasaje que nos enseña a pedirle a Él que nos ayude en la fe. Se trata de un padre que fue a pedirle a Jesús que sane a su hijo. Y Jesús le cumplió. Y miren lo que le dice el padre. Al instante el padre clamó: sí creo. Ay, perdonen que se me conectó alguien. Ahí está. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea que alguien está llamando al grupo. Ah, Sara está llamando al grupo. ¿Alguien puede mandarle un WhatsApp a Sarita y explicarle que se una al link de las chicas? Porque está llamando en vez de conectarse al link. Bueno, hasta acá vamos entendiendo. Este padre pide a Jesús por la sanación de su hijo. Jesús sana a su hijo y el padre le dice: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea que vemos en la Biblia que esto pasa, que no es algo anormal y que no está mal que nosotros no tengamos esa fe que Jesús necesita que tengamos para recibir cualquier sanidad. Esto va a ir creciendo conforme lo vayamos conociendo. Dios quiere ayudarnos. Escuchen esto porque ayer lo di en el devocional en la iglesia y me encantó esta frase y se las voy a repetir hoy a ustedes. Dios quiere ayudarnos, pero no puede actuar. ¿Pudieron llamarla a Sarita? Perdón, porque está llamando Sarita. O mandarle un WhatsApp, chicas, ustedes que están en el grupo, para decirle que se una al link. Esta frase que les digo de ayer. Dios quiere ayudarnos, pero no podemos actuar como si Dios fuera el que tuviera la necesidad de conquistarnos. Somos nosotros los que debemos y necesitamos acercarnos a Él. ¿No? Que uno a veces para poder ver a las personas en necesidad y querés ayudarlas y querés hablarles de Jesús, de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, y no sabés cómo hacerlo, porque las personas no siempre reciben bien. Y es como que tenés que a las personas hablarles y querés como convencerlos para que vayan a Jesús, ¿no? Como si Dios nos tuviera que conquistar a nosotros. Y Dios ya hizo todo por nosotros, y ahora lo vamos a seguir viendo en esta enseñanza. Ya no tiene más nada para darnos. Él ya lo dio todo, dio a su Hijo. Así que nosotros tenemos que conquistar el corazón de Jesús.
para poder recibir la sanación que necesitamos. Y a veces el mundo está equivocado, ¿no? Cree que Él nos tiene que, por favor, como si Dios tuviera que decir, por favor, escúchenme. Este pasaje ilustra que cuando nos acercamos a Dios con humildad, fe, sinceridad, con lo mejor de lo nuestro, no solo nos... se los leo otra vez. Este pasaje ilustra que cuando no nos acercamos a Dios con humildad, fe, sinceridad, con lo mejor nuestro, no solo nos apartamos de Él, sino que también estamos solos y decaídos, angustiados, tristes y vacíos. ¿No? Recuerden que en el pasaje que yo les leí de Caín y Abel, cuando dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Cómo nos representa esto cuando por ahí le pedimos algo a Dios, pero no con este corazón sincero, y Dios no puede hacer nada por nosotros y nosotros, ¿qué hacemos? Nos apartamos, estamos como vacíos, tristes y hasta a veces nos enojamos con Él, sin darnos cuenta que quizás nuestro corazón no está totalmente entregado a Él para que Él pueda actuar en nosotros, ¿no? También encontramos otro pasaje bíblico que nos cuenta sobre hacer una ofrenda en sacrificio. Acá, antes de meterme en este pasaje, les voy a explicar un poquito la historia de Abraham. Abraham es el primer hombre que recibe la fe, que cree en Dios como el Dios único. Él viene de Ur de los Caldeos, una civilización quizás de las más antiguas de la historia, y lo aparta Abraham y se le presenta. Abraham cree en este Dios único, porque antes de donde él venía creían en varios dioses, ¿no? Entonces saca a Abraham de ahí y le pide que se aparte de ese lugar, de su parentela, y le hace una promesa, que por medio de él va a venir una gran nación que va a pertenecer al pueblo de Dios. De su descendencia va a venir un pueblo que va a adorar solamente a Dios. Entonces, él cumple esa promesa, pero antes de cumplir la promesa, pasaron muchos años y Abraham y Sara, su mujer, no podían tener este hijo. Entonces, Sara, la mujer de Abraham, le dice a Abraham, bueno, Dios no nos dio ese hijo donde va a venir la promesa, ¿no? Donde va a venir una nación que va a creer en vos. Tomá a mi sierva, Agar, y tené un hijo con él, y ahí va a venir esa nación que Dios te está diciendo. Lo hacen por su propia cuenta, nace un hijo llamado Ismael, pero Dios más adelante le dice a Abraham que no es de ese hijo que él va a traer la promesa, sino de un hijo que va a venir de Abraham y de Sara, no de la sierva. Entonces, ya contándoles un poquito ahí la historia, les voy a leer lo que dice el pasaje bíblico. Abraham, en un momento después que le da a su hijo Isaac, el de la promesa, le pide una prueba de fe. Abraham le dice que tome a su hijo y lo dé en sacrificio. Algo totalmente fuertísimo, pero ya se los voy a ir explicando. Yo les voy a leer el pasaje bíblico. Dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Si leemos este pasaje, vemos que Dios le pide a Abraham que dé a su único hijo en sacrificio. Parecería cruel de su parte, pero debemos leer atentamente la promesa que Dios le hizo a Abraham tiempo atrás en Génesis 17, del 17 al 21. Tiempo atrás, esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años?
Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Isaac, y confirmaré mi pacto en él y con sus descendientes, como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como lo has pedido. Haré que sea muy fructífero, multiplicaré su descendencia, llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. En este punto les voy a explicar un poquito todo lo que les leí. Antes de que Dios le pida a Abraham que dé a su único hijo Isaac en sacrificio, Abraham y Sara estaban esperando el hijo de la promesa. Pero como dice el pasaje, Abraham tenía más de 100 años y Sara 90 y pico. Era imposible que este hijo llegara, ¿no? Pero para Dios nada es imposible. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Algo que hacemos nosotros muchas veces. Dios nos da una promesa, pero no tenemos paciencia y no tenemos la fe suficiente. Entonces ellos decidieron hacerlo en su propia fuerza. No quedo embarazada, ya a esta edad no voy a quedar embarazada. Entonces, Abraham, toma a mi sierva, tené un hijo, así podemos cumplir la promesa de Dios. Quisieron ayudar a Dios, pero Dios no necesita que lo ayudemos. Dios necesita que confiemos. Entonces, cuando Dios le da la promesa y le dice, dentro de un año van a ser ese hijo que te prometí, ¿no? Y le dice Dios, ya viene la promesa que de tu descendencia todo el pueblo me va a adorar, ¿no? Abraham, que le cuesta creer esto, le dice, lo vas a hacer con este hijo, ¿no? Con el que tuvo con la sierva, con Ismael. Y él le dice, no, lo voy a hacer con el que yo te prometí. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ayudar a Dios? Cuando tomamos decisiones en nuestra fuerza. Pagamos la consecuencia de eso. Porque al día de hoy, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, viven en un conflicto de guerra. Si prendemos el noticiero lo podemos ver. Israel vive en conflicto constantemente con los demás pueblos de Asiria, árabes, Turquía. Todos estos pueblos vienen de la descendencia de este hijo Ismael, que ellos, queriendo ayudar a Dios, dijeron, bueno, tomá la sierva y ten este hijo. Esa descendencia es la que hoy está en guerra con Israel. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando tomamos decisiones con nuestras fuerzas, vamos a pagar la consecuencia, lamentablemente, de por vida. Entonces, tenemos que esperar los tiempos de Dios para con nosotros. Que si Él no lo hace ahora, es porque quizás tiene algo mucho mejor para más adelante. Entonces tenemos que confiar. Espero no haberlos enredado mucho con esta historia, pero quise como contárselas para que vean cómo todo lo que Dios nos cuenta en la Biblia se repite en nuestras vidas. Y tenemos que estar atentos. En este punto de toda la historia que les conté, en este punto, Abraham, cuando Dios viene y le dice, ¿no? Ya tiene a su hijo, a su único hijo, Isaac, el de la promesa, el hijo de Sara y eso, él le pide que dé a su hijo en sacrificio. Y Abraham, si ustedes se dan cuenta, no lo dudó. No crean que esto en Abraham no causó dolor y sufrimiento. Pero ¿por qué Abraham no duda? Y dice, bueno, yo voy a dar a mi hijo en sacrificio como vos me lo estás pidiendo. Porque él tuvo una promesa anteriormente. Y la promesa era que de este hijo iba a venir las naciones que iban a seguir a Dios. Y él no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero sí tenía la certeza que de ese hijo iba a venir una nación. Entonces no dudó ir a entregarle el hijo cuando Dios se lo pidió, porque creyó en él. Porque así como cuando tiempo atrás le dijo, vas a tener un hijo con Sara, él se rió y dudó
y Dios se lo cumplió. Él sabía que no sabía cómo. Quizás pensaría que después lo entregaba en sacrificio y quizás Dios después lo iba a resucitar. Él confió y sabía que de ese hijo, por más que él tuviera que entregarlo en sacrificio, iba a venir la promesa. Eso es tener fe en Dios. Obviamente a nosotros nunca nos va a llevar así hasta el extremo, ¿no? Pero Él nos quiere enseñar con esto que confiemos en Él, que a veces las cosas no pasan como a nosotros nos gustaría que pasen, pero Él lo va a cumplir. Y cada cosa que pasa, que a nosotros nos duele y que no entendemos, Él lo va a usar para un buen propósito. Siempre va a usar todo lo malo que nos pasa para un buen propósito. Y es así, siempre Él lo hace de esa manera. A veces como nos gustaría y otras veces no, porque Él algo nos quiere enseñar, para fortalecernos en la fe, para que seamos testimonios para otras personas. Entonces, Él no lo dudó y fue a entregar a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Abraham, no toques al niño, porque yo te voy a proveer de un cordero para este sacrificio. No toques a tu hijo. Esta historia de Abraham entregando a su único hijo al sacrificio es la sombra de lo que Dios iba a hacer por nosotros. Dios sí pudo entregar a su único hijo en sacrificio. Dios lo entregó a Jesús. De esta manera Dios probó la fe de Abraham. Entonces en Génesis 22:13 dice, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. A veces no sabemos cómo y hasta no es la forma que quisiéramos, pero Dios siempre obra para bien. Debemos confiar en que Él lo hará. Él hará lo mejor para nuestras vidas. Este pasaje es una sombra de lo que Dios haría por nosotros. Nos proveería de su Hijo en sacrificio para liberarnos del pecado que nos lleva a la muerte. Le voy a leer algunos pasajes. Dice, Abraham es llamado el padre de la fe. Ahora bien, en Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honran a Dios con su cuerpo. Apocalipsis 5:9. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Creemos estas palabras como promesa para nuestra vida? ¿Creemos que Dios realmente dio a Jesús en sacrificio por nosotros? A veces oímos decir, es demasiado fácil decir que lo único que debemos hacer para ser salvos es creer. Y podríamos responder, ¿fácil para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Ahora me voy a meter en este terreno. ¿Para quién fue fácil que nosotros hoy podamos ser salvos? ¿Por qué no es tan fácil creer esta promesa? Dios nos pide creer en su Hijo. Para ser salvos, obviamente creer en su Hijo es creer en todo lo que Jesús dijo e hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Si queremos saber más sobre Él, debemos leer los Evangelios que nos cuentan todo sobre Jesús y creer. Con amor, Dios acoge al hombre tal como es, un pecador, y le da la vida eterna, lo adopta como su hijo para recibirlo en el cielo. ¿Qué pide a cambio? Solo creer en Él, confiar en Él. Creer es el camino más sencillo hacia la salvación. Está al alcance del niño y del anciano, del ignorante y del erudito. No se trata de hacer o dar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto está en Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Después de habernos reconocido que estábamos perdidos,
Cada uno debe creer en el valor del sacrificio de Jesús para ser salvo. Si en este punto nos damos cuenta que fallamos, que estamos perdidos, es el momento de creer y no ignorar el sacrificio que Dios y su Hijo Jesús tuvieron que soportar para salvarnos. Así para el creyente todo es gratuito, pero Dios tuvo que pagar el precio para esta liberación. Dio a su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, por nosotros. En Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Muchas veces nosotros, cuando hemos visto películas, cuando vemos pasajes de lo que fue la entrega de su Hijo Jesús, ¿no? La crucifixión, la tortura que él tuvo que soportar, y pareciera que fuera, leemos el pasaje como que si fuera un pasaje y ya está. Ayer estuve preparando una charla que la voy a dar más adelante para ustedes, donde me enfoqué solamente todo lo que tuvo que padecer Jesús. Les cuento, chicas, que solo leerlo me daba escalofríos. Pero es necesario que nosotros tomemos conciencia de eso, porque es muy fácil leerlo y decir, sí, Jesús fue crucificado, sí, le pegaron unos cuantos latigazos y fue. Es terrible. No me voy a detener en eso ahora, pero sí quiero decirles que esto me van a escuchar siempre en cada charla, que no es muy difícil entender lo que Dios quiere para nosotros. Recuerdan que el jueves pasado yo les dije, ¿no?, que Dios nos enseña con cosas que nosotros podamos entender. Entonces yo quiero llevarlas a que se pongan en el lugar de Dios, porque Él a nosotros nos enseña el amor que nos tiene, como nos dio hijos. Y cuánto sufrimos nosotros, ¿no?, cuando a un hijo nuestro le pasa algo o padece algo. Bueno, así mismo Dios sufrió por la muerte de Jesús. Imagínense si nosotros tuviéramos que soportar eso. Entregar a un hijo a que lo azoten, a que lo escupan, a que está dando la vida por toda la humanidad y encima nosotros le demos vuelta a la cara y encima él de todo eso que él pasó, él nos tenga que todavía convencer. Es muy triste, ¿no? Imagínense, pónganse un minuto en el lugar de Dios. Si eso tuviéramos que hacer nosotros con un hijo, si podríamos entregar un hijo, no lo podemos ni imaginar. Pero es ahí donde Dios nos enseña. Él no hace nada que nosotros no podamos entender. Todo lo que Él hizo nos los muestra a nosotros en la tierra. El amor que Él tiene por cada hijo que hay acá en la tierra es el mismo amor que nosotros tenemos por cada hijo que Dios nos dio. Yo tengo 2 hijos. Uno es diferente al otro. Sin embargo, cualquiera de las cosas que yo considere que ellos me fallen, para mí son mis hijos y no los voy a dejar de amar nunca. Y así nos ve Dios a nosotros. Y no me gustaría tener que entregar a ninguno de mis 2 hijos a la crueldad que fue sometida a Cristo. Sin embargo, Dios y su Hijo sí lo hicieron. Por no entender y creer lo que Dios y su Hijo hicieron por nosotros, comienza a fallar nuestra fe. Y sin fe, Dios no puede hacer nada por nosotros. La Biblia habla muchas veces de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Los salmos los describen anticipadamente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los salmos está escrita esta frase que tiempo después Jesús lo dice en la cruz, ¿no? Si han visto algún pasaje, no, si han leído la Biblia o si han visto alguna película, vieron que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya en los Salmos se estaba dando esta profecía. Salmos 22:1 dice así: ¿por qué estás tan lejos
cuando gimo por tu ayuda. Esta expresión la podemos encontrar también en los evangelios, cuando Jesús estaba en la cruz padeciendo por nuestros pecados. Los profetas también lo anunciaban. El Señor cargó con él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, de 2 al 12. Se los voy a leer como el profeta Isaías en el Antiguo Testamento ya nos estaba diciendo la salvación que iba a venir por medio de su Hijo. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Están hablando de Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte, por rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Qué quiere decir acá? Ya una vez Cristo entregado, ¿no?, por todos nosotros, si nosotros creemos en Él y lo recibimos, vamos a ser parte de estos descendientes. Como dice acá, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Nosotros formamos parte de esos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le redimiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Todo esto lo hizo por todos nosotros, por toda la humanidad, que aunque no quisiéramos pecamos. Esto lo habíamos hablado, ¿no?, el jueves pasado, que aunque no queremos, tenemos en nuestra esencia el pecado y no nos es fácil librarnos del pecado. De la misma manera, los evangelios, ¿no?, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas, ¿no?, las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan, e incluso el Apocalipsis, nos habla de todo esto. Si el creyente es salvo gratuitamente, ¿por qué Jesús pagó un precio muy alto e infinito por él? O sea, si nosotros gratuitamente recibimos todo lo que Jesús hizo por nosotros, fue hecho por un precio muy alto para Jesús. Yo acá les he contado un poco, ¿no?, de la historia del padre de la fe,
de la fe que Abraham tenía y ese modo de tener como ejemplo esto, ¿no? Que aunque Dios a veces tenga que hacernos pasar por las situaciones que hoy nos toca vivir a cada uno, que confiemos porque Él tiene un plan. Y que así como para Él no fue fácil, tampoco va a ser fácil para nosotros. Siempre decimos que cuando queremos presentar a Jesús, no debemos hacerlo de una manera en decirle, vení, acércate, cree en Jesús porque se te va a solucionar todo el problema. Quizás tengas que pasar por lo que hoy te toca pasar, pero entregate a Él de todo corazón. Recibilo a Él de todo corazón. No importa que tu fe hoy sea muy poquita, vos depositala en las manos de Jesús. Porque Él lo que va a hacer una vez que vos lo recibas a Él así como estás, rota, angustiada, dolida, lastimada, Él lo sabe. Y si vos lo recibís, Él va a comenzar a obrar. Y conforme uno lo reciba y se interese en conocerlo, Él se va a mostrar a vos de una manera que vos lo vas a poder entender, vos vas a saber que Jesús te está hablando. Y siempre, cuando vamos con ese corazón humillado, Él va a poder hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo con la vida nuestra. Pero es como yo les dije hoy. Nosotros esperamos que Él venga a convencernos o que venga una persona y nos quiera convencer. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotras con nuestro testimonio no vamos a convencer a nadie, pero sí con nuestro testimonio vamos a estar presentándole a las personas que necesitan a Jesús. Yo puedo contarles, ¿no?, muchas experiencias mías. De hecho, las tengo, ¿no? Porque yo, si era un lugar que nunca hubiera pensado estar, es en el que estoy hoy, ni en la iglesia, ni con pastores, ni nada. Porque yo me fijaba en una religión. Pero hoy entendí que Jesús no es una religión. Hoy entendí que acercarme a Jesús es acercarme a la persona de Jesús en el Espíritu Santo y que conocerlo a Él va más allá de una religión. Porque las personas en una religión te van a decir, tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así. Y quizás Jesús quiere hacerlo con vos de una manera totalmente diferente, pero necesita de nosotras ese corazón dispuesto. Yo el día que me entregué a Jesús, no estuve 2 horas orando, ni pata para arriba, ni pata para abajo, ni repetí 20 veces el Ave María, ni recé 50 veces el Padre Nuestro, como había aprendido. Lo único que yo le dije fue, a mí ya me habían hablado de Jesús, ya me habían hablado, me habían dicho que Él podía orar en mí, ya me lo habían presentado. Faltaba que yo me tope con Él, que Él se manifieste en mi vida. En realidad lo que faltaba era que yo me humillara a Él, porque Él estaba ahí, Él está ahí. En este momento Él está al lado tuyo, pero Él está esperando que vos le digas, acá estoy, tomame como estoy. Mi oración en su momento fue, si estás acá, ayúdame porque yo no doy más. Fíjense qué cortita fue la oración. Y ahí Él hizo todo. Yo te puedo contar cómo lo hizo conmigo para que puedas creer en Él, pero Él con vos lo va a hacer diferente. Yo había recibido a Cristo en una oración, que es la que hoy, si todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, es la que necesitas hacer. La de recibir a Jesús en tu corazón, la de que Él sea el Señor de tu vida, ¿no? La que Él entre en tu corazón y a tu vida y lo dejes que actúe en vos. Es la oración que vos tenés que tener para recibir a Jesús. Yo la hice y dije, ¿cómo no voy a recibir a Jesús si yo creo en Jesús? Pero ni loca voy a ir con estos locos a cantar y a gritar en la iglesia. Hice la mía, seguí haciendo la mía. Bloqueé a Lili y a Rubén de mi WhatsApp porque yo dije, estos me quieren convencer, quieren que yo haga lo que ellos quieran, a mí estos no me van a lavar la cabeza, así que los bloqueé. Pero seguí haciendo la mía. Y caí
tan abajo haciendo la mía, mis fuerzas, ¿no? Un poco como yo les contaba acá la historia de Abraham y Sara, que como no tenían ese hijo, ¿qué hicieron? Le hicieron de otra manera. Bueno, yo hice algo parecido. Lo hice de otra manera. Ya está, hoy me voy a levantar, hoy voy a reírme todo el día y no voy a llorar. Y abría las persianas y empezaba a llorar. Y si me preguntaban por qué, no sé, ¿por qué? Porque había tomado pastillas para adelgazar, porque había engordado otra vez, porque yo creía que el mundo me iba a querer si yo estaba flaca y ahora había engordado y me da vergüenza que el mundo me vea y lloraba como una condenada todo el día porque creía que eso era un valor importante, cuando en realidad a las personas, al mundo, y no es por maldad, no le interesa saber cómo estás. Y no es por maldad, es que todos estamos lastimados, todas las personas. Entonces no miramos más allá que el ombligo nuestro. Recién cuando llegamos a Jesús empezamos a entender lo que es el amor al prójimo y lo que significa para el prójimo que vos puedas ser de bendición, que vos puedas escuchar a la persona y decirle, no sé si te puedo ayudar, pero sí te puedo escuchar. No sé si yo te puedo ayudar hoy, pero sí te puedo presentar a Jesús, el que hizo esto con mi vida hoy. Yo estuve a punto de ir a un psiquiatra y de que me medicaran. Estuve en la puerta de la 42, a punto de estar ahí con todas las personas, ¿no?, que estaban locas. Estuve a punto. Sin embargo, Jesús me libró de todo eso. Seguí haciéndolo en mis fuerzas y terminé ahí. Cuando no di más, cuando me desperté una noche y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida porque yo no doy más? Él se manifestó a mi vida, pero no de una manera sobrenatural como por ahí las personas están esperando que suceda. Una iglesia de poder que haga que todos se caigan pata para arriba o que muestre cosas que te sorprendan. No, lo hizo tan sencillo, me puso en la mente a Lili y a Rubén. Y yo lo entendí. Así que cuando Dios se acerca a tu vida, capaz no lo hace como a mí, pero va a haber algo que vos te vas a dar cuenta que Él quiere entrar a tu vida. Y cuando vos lo dejás entrar, vas a saber cuando Él entra a tu vida. Él entró a mi vida en el momento que me puso a Lili y a Rubén. Y yo dije, wow, mañana los voy a llamar. No pasó nada re sobrenatural. Mañana los voy a llamar. Los llamé, les dije, acá estoy, me comunico con ustedes porque no doy más. Anoche me pasó esto, esto y esto. Vení, me dijeron. Y ahí empezó mi caminar con Cristo. Volví a recibirlo como correspondía. Me entregué totalmente. Le di mi corazón tal cual estaba. Incapaz de perdonar. Con muy poca fe. Con miedo. Con ese miedo de que me laven la cabeza. Estos me quieren convencer. Yo lo entregué así. Pero dije, Jesús, acá te lo doy. Y fue una transformación. Yo va a ser 5 años que estoy. Fue una transformación que hoy mi anhelo es poder compartirlo con ustedes y con más personas que estén necesitando de Él. Confíen, tengan fe, entreguen ese corazón, recíbanlo porque Él no les va a fallar. No esperen a que Jesús los quiera convencer. Convenzan ustedes a Jesús de que son dignos de recibirlo y de dejar que obre en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Ahora las dejo para que si quieren compartir algo, hacerme preguntas, quieren hacerme preguntas de algo de lo que dije, acá estoy. No tengan vergüenza.